Una fotografía en blanco y negro aparece repentinamente en Internet, sin reflectores de estudio, sin el maquillaje que ocultó sus cicatrices durante 5 décadas. Solo hay un texto breve frío que declara una rendición absoluta. Me retiro. Estoy agotada. Pero pocos saben que la mujer que acaba de izar esta bandera blanca es el rostro más venerado de la televisión mexicana. La misma figura que alguna vez paralizó países enteros, haciendo que medio mundo detuviera su respiración para verla en la pantalla. ¿Qué apagó la sonrisa más rentable de América Latina? ¿Qué enemigo invisible acorraló a esta leyenda, obligándola a destruir su propio trono en el silencio de su vejez? El origen de este silencioso derrumbe no comenzó en los lujosos estudios de televisión, ni sobre las glamurosas alfombras rojas de los premios internacionales. La raíz de esta asfixiante tragedia se encuentra clavada en el asfalto de una modesta y olvidada calle en la Ciudad de México. Visualicen la crudeza de la escena. Una familia humilde abandonada a su suerte tras la repentina y dolorosa partida de la figura paterna. No hay lujos. Apenas hay certezas para el día siguiente. En ese entorno fracturado donde la necesidad golpea la puerta sin piedad, crece una joven que se ve obligada a madurar de un solo golpe. Verónica no tuvo el privilegio de vivir la inocencia de su juventud. Mientras otras adolescentes de su edad suspiraban por cuentos de hadas, ella estaba asumiendo, con una frialdad aterradora, el pesado rol de salvadora absoluta de su hogar. Pocos entienden que su incursión en el feroz y devorador mundo del entretenimiento no fue impulsada por un romántico llamado del arte. No fue una vocación soñadora. Fue un acto desesperado de pura supervivencia. Ella cruzó las pesadas puertas de la industria del espectáculo exactamente igual que un soldado que cruza las líneas enemigas, dispuesta a sacrificarlo todo para sacar a su madre y a sus hermanos del pantano de la pobreza. Rápidamente aquella joven descubrió un secreto perturbador. El mundo no valoraba su fragilidad ni su sacrificio oculto. El mundo estaba completamente hipnotizado por sus inmensos ojos verdes y su carisma arrollador. Su innegable belleza dejó de ser un simple rasgo físico. Se transformó de inmediato en su arma más letal, en su escudo y en su principal moneda de cambio. Aprendió a una edad donde nadie debería saberlo, que una sonrisa radiante y perfectamente calculada podía derribar las altas barreras que su origen humilde le había impuesto. Detrás de las puertas cerradas la presión emocional era aplastante y constante. Cada casting ganado, cada pequeño contrato firmado, significaba literalmente el sustento en la mesa de su familia. Pero la psicología conductual nos advierte sobre un precio macabro en este tipo de dinámicas. Cuando te conviertes en la máquina proveedora de todo tu linaje, a través de tu imagen pública, dejas de pertenecerte a ti misma. Su rostro se convirtió en un estricto patrimonio familiar. Su carisma, en un lucrativo producto de exportación masiva. Ella sembró las semillas de su propio cautiverio sin darse cuenta. Estaba construyendo un imperio brillante con su talento, pero al mismo tiempo estaba forjando con fuego los gruesos barrotes de la celda de cristal que la atraparía durante medio siglo. ¿Qué sucede cuando la sonrisa más famosa y amada de un país entero se convierte lenta y dolorosamente en tu prisión más oscura y solitaria? El estallido fue de proporciones sísmicas, un fenómeno cultural absoluto que reescribió para siempre la historia de la televisión a nivel global. Verónica Castro dejó de ser una simple actriz talentosa. Ella conquistó el planeta entero con la fuerza de un huracán mediático imparable. Visualicen los monumentales estudios de grabación vibrando al límite de su capacidad operativa. En 1979 el melodrama Los ricos también lloran rompió de tajo cualquier frontera geográfica e ideológica imaginable. La telenovela fue exportada a más de 120 países. Los registros históricos relatan un hecho asombroso, casi surrealista y verdaderamente escalofriante en naciones tan lejanas como Rusia. Los conflictos sociales y las rutinas diarias hacían pausas obligatorias, paralizando al país entero, única y exclusivamente para verla sufrir y llorar en la pantalla chica. Años después, asestó el golpe de gracia comercial con Rosa Salvaje. Ella demostró con una brutal eficacia que podía ser la heroína rebelde, magnética y desafiante que dictaba las emociones y la moda de todo un continente. Pero su insaciable instinto no se conformó con dominar las lágrimas de las tardes. Ella quería el control total, así que se adueñó de las madrugadas. Con programas como Mala Noche, Verónica instauró una monarquía hipnótica en el horario nocturno. Transmisiones maratónicas impredecibles y explosivas que superaban las 8 horas en vivo.
un carisma desbordante que mantenía a millones de televidentes despiertos hasta el amanecer, destrozando violentamente absolutamente todos los récords de audiencia de la época. Se convirtió en la intocable Lavero, la joya más valiosa, rentable e invaluable de la corona corporativa mexicana. Pero las leyes de la física y de la psique humana son crueles, exactas e implacables. Mientras más incandescente y cegadora es la luz de los reflectores sobre el escenario, más espesa, fría y aterradora es la sombra que cae sobre los rincones del alma. Detrás de las puertas cerradas de su fastuosa, silenciosa y solitaria mansión, el cuento de hadas se fracturaba gota a gota. Esa sonrisa perfecta, blanca y deslumbrante, valuada por los ejecutivos en decenas de millones de dólares, comenzó a transformarse en un parásito emocional implacable. Exigía ser alimentada a diario, drenando sin piedad su propia energía vital. El público masivo y la corporación no le permitían jamás el lujo humano de la tristeza. No le perdonaban un solo segundo de cansancio. Ser Lavero, las 24 horas del día, los 365 días del año, requería un esfuerzo mental verdaderamente sádico y agotador. Imaginen el desgaste psicológico demoledor de llegar a casa de madrugada, quitarse el denso maquillaje frente a un frío espejo iluminado y comprender con un terror silencioso que el personaje público había devorado casi por completo a la mujer real. Generaba toneladas de euforia para otros, pero se vaciaba a sí misma. Cuando tu rostro brillante y perfecto se convierte en la única fuente de alegría y luz para más de 100 millones de personas. ¿Quién te rescata cuando tú misma te estás ahogando en la oscuridad más absoluta y solitaria de tu propia recámara? La verdad, sepultada bajo las sonrisas televisivas, comenzó a emitir destellos de una fractura inminente. El México de los años 70 y 80 operaba como una maquinaria profundamente conservadora, una auténtica dictadura moral. Exigía pureza total a sus estrellas femeninas, pero Verónica, vendida sistemáticamente como la novia eterna de la nación, ocultaba realidades crudas que amenazaban con dinamitar su inmaculada reputación comercial. Diferentes cronistas especulaban en voz baja sobre sus ausencias, misteriosos cambios de humor repentinos y relaciones sentimentales clandestinas. Todo era encubierto de manera agresiva y despiadada por la cúpula corporativa, cuyo único objetivo era proteger las millonarias cifras de audiencia. El desafío más directo al sistema fue su maternidad soltera. Quedar embarazada de Manuel "el Loco" Valdés, un comediante considerablemente mayor y sobre todo un hombre legalmente casado, equivalía a un suicidio mediático garantizado. Dar a luz a su hijo Cristian en medio del escrutinio feroz de una sociedad doble moralista dejó marcas psicológicas irreversibles. Tuvo que escudar a su familia con furia ciega, mientras frente a las cámaras era forzada a seguir proyectando la imagen de la eterna joven disponible. Las grietas intrafamiliares comenzaron a expandirse en absoluto silencio. La relación con su hijo Cristian, plagada de futuras tensiones públicas, escándalos y rupturas dolorosas, germinó exactamente en esta época de ocultamiento y estrés constante. Ella criaba en las sombras y facturaba bajo los reflectores, pero existía una tortura mucho más violenta y silenciosa impuesta por la industria: la prohibición absoluta de envejecer. En el despiadado espectáculo mexicano, la madurez física de una mujer se castiga inmediatamente como un crimen financiero imperdonable. Para retener el trono de su imperio, Verónica fue empujada a una guerra sanguinaria y perdida de antemano contra su propio reloj biológico. Detrás de las puertas cerradas, las frías salas de los quirófanos se convirtieron en un escenario recurrente. Bisturís, inyecciones, modificaciones faciales extremas. Cada cirugía no era un acto de vanidad. Era un acto de pura desesperación y supervivencia laboral. Un intento violento por retener el afecto condicionado de una audiencia masiva que la desecharía sin la menor piedad al primer signo visible de decadencia física. El público no sentía empatía por la mujer real y agotada. Exigían consumir ávidamente al holograma, sin edad, llamado Lavero. Hay fuertes sospechas de que esta presión insostenible la fue empujando poco a poco hacia un aislamiento paranoico y solitario. La exigencia comercial de la eterna juventud te mutila la identidad humana de manera brutal. Ella entregaba euforia masiva cada medianoche a millones de televidentes, pero regresaba al vacío total de su casa. Parada frente al espejo del baño,
Analizaba cada milímetro de su rostro alterado buscando inútilmente a la mujer original que la maquinaria corporativa había borrado para siempre sin dejar ningún rastro. Cuando el negocio del entretenimiento te exige ser un producto inalterable de carne y hueso, ¿quién te otorga el derecho fundamental de cometer el simple, natural y biológico pecado de envejecer en paz? El clímax de esta tragedia no estuvo marcado por una épica batalla legal en los juzgados ni por conferencias de prensa incendiarias. El dolor más profundo, el verdadero colapso emocional de esta mujer se manifestó a través de una sumisión absoluta y desgarradora. Todos los espectadores esperaban que la fiera televisiva, la indomable Rosa Salvaje que enseñó a toda una generación a defenderse de los golpes, saliera a pelear y aplastara ferozmente a sus detractores. Pero la mujer real de carne y hueso ya no tenía fuerzas para sostener la pesada armadura del personaje. El cansancio no era físico, era una fatiga crónica y letal del alma. Visualicen el momento exacto de la derrota definitiva. Una habitación sumida en la penumbra. El silencio denso de su mansión cortado únicamente por el zumbido de un teléfono móvil. Verónica no contrató a un ejército de abogados corporativos ni pagó costosas portadas de revistas para limpiar su nombre. Simplemente tomó su red social y redactó un mensaje corto, seco y lapidario. Anunció su retiro definitivo. Confesó sentir un agotamiento extremo, asco por la agresión constante y una necesidad desesperada de paz. Esta rendición fue un acto de violencia psicológica autoinfligida. Tiró la toalla porque comprendió de golpe una verdad venenosa: no importa cuántas décadas dediques a regalar tu vida entera para entretener a un país. Al final del día, el público masivo cree tener el derecho de propiedad absoluto sobre tu dignidad humana. La invasión violenta a su privacidad rompió el último hilo de cordura que la ataba a la industria. Huyó para refugiarse en el anonimato que le fue robado para sobrevivir a los 15 años. Una leyenda forzada a exiliarse dentro de su propia casa, apagando los reflectores por voluntad propia para evitar ser despedazada en vivo. Cuando entregas tu sangre, tu juventud y medio siglo de sonrisas a cambio del amor del público, ¿cómo sobrevives al crudo instante en que esos mismos admiradores se convierten en tus verdugos más sádicos y eficientes? La gran revelación psicológica de este oscuro expediente no yace en la veracidad o falsedad de aquel supuesto matrimonio en Ámsterdam. La verdad sepultada bajo el estruendo del escándalo es mucho más cruda, violenta y aterradora. ¿Por qué una mujer con el poder mediático suficiente para destruir a sus acusadores en horario estelar decidió huir? ¿Por qué la gran Verónica Castro, la dueña absoluta y dictatorial de la televisión, agachó la cabeza y cerró las puertas por Merión? Primera vez en su vida. La respuesta forense huele a fatiga terminal y a un profundo asco. La fuga no fue una admisión de culpa ante la hipócrita sociedad conservadora. Fue un veredicto lapidario contra nosotros, su público. El silencio no fue un acto de cobardía. Fue el grito más ensordecedor, desesperado y definitivo que pudo emitir una mujer a la que le arrancaron la voz propia hace medio siglo. Pocos logran asimilar que su abrupta retirada fue la última barrera de contención humana. Durante 50 años, Verónica fue tratada literalmente como un monumento público. El sistema corporativo le arrebató la propiedad de su cuerpo, de sus relaciones íntimas y de su propio rostro. Las audiencias exigían el derecho de opinar sobre su maternidad, sus cirugías y su cama. Ella no era un ser humano para la prensa amarilla. Era un producto de consumo masivo. Una máquina triturada diariamente para generar picos de audiencia, contratos publicitarios y portadas rentables. Cuando el escándalo estalló de manera tan invasiva, ella comprendió una realidad gélida. Entendió que la industria jamás la protegería. Que aquellos mismos televidentes que lloraron con sus novelas ahora afilaban cuchillos con morbo para disfrutar el linchamiento público. Defenderse, lanzar comunicados o dar entrevistas exclusivas habría significado seguir jugando el mismo juego sádico. Habría significado entregarles las últimas gotas de sangre íntima que le quedaban a una jauría que nunca se saciaba. Detrás de las puertas cerradas, la renuncia fue su único, auténtico y crudo acto de libertad. Apagar las cámaras, cancelar las cuentas y desaparecer del radar mediático fue la única manera de recuperar el control sobre su propia existencia. Al destruir públicamente el holograma inmaculado de la Vero, ella salvó a la mujer real que agonizaba asfixiada debajo de tanto maquillaje. Se extirpó el agresivo tumor de la fama para poder por fin respirar sin pedirle permiso a la corporación que la fabricó.
Cuando descubres que tu vida entera fue un simple y brutal guión escrito por el morbo de millones de extraños. Huir en absoluto silencio. ¿Es una derrota humillante? ¿O es el primer y verdadero triunfo de tu historia personal? El tiempo avanza sin piedad y nivela cualquier campo de batalla. Hoy el imponente imperio televisivo de Lavero es un expediente cerrado en los pesados archivos de la corporación. Las pantallas siguen brillando cada noche, pero ella ya no está ahí para entregarles su energía vital. Visualicen la crudeza del presente. Lejos del ruido ensordecedor de los foros de grabación, hay una mujer madura refugiada en su propia casa. Su cabello luce un blanco natural, crudo y desafiante. Ya no hay gruesas capas de maquillaje para enmascarar el agotamiento. No hay sonrisas comerciales ensayadas para retener los altos niveles de audiencia. En su estricto exilio voluntario, Verónica Castro por fin le pertenece única y exclusivamente a Verónica. Su trayectoria es el espejo más oscuro de nuestra hipocresía colectiva. La tragedia del espectáculo masivo es que te exige congelar la biología y el tiempo. Como espectadores somos consumidores despiadados. Elevamos a los ídolos hasta el altar de la perfección. Les exigimos juventud perpetua, moralidad intachable y alegría infinita. Pero en el instante exacto en que revelan una fisura humana o un secreto privado que no nos agrada, somos los primeros en destrozar su estatua con nuestras propias manos. Al final, cuando el pesado telón cae para siempre y el asfixiante asedio de las cámaras se apaga en la oscuridad, el ídolo de la televisión muere trágicamente en el olvido. ¿O es ahí en la absoluta frialdad del anonimato, donde realmente empieza a ser libre?